Vamos a buscar el primer epístola a los Corintios. Bendito sea Dios. No tengo la fecha exacta que arrancamos este estudio. Andaba buscando en mis apuntes. Pero vamos a cerrar ya nuestro estudio en 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios, aquí está. El 25 de noviembre le empezamos, del 2020. El 25 de noviembre le empezamos. O sea que hace 8 meses. 10 meses más o menos, aproximadamente empezamos este libro. El libro es bastante corto, tiene 16 capítulos, así que vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1 al 5, solamente 1 al 3, solamente lo vamos a tomar de partida para poder cerrar, poder hacer un resumen de todo lo que este libro implica. 1 Corintios del 1 al 3, dice la Biblia: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que el Espíritu Santo me guíe, que podamos recordar lo que hemos aprendido durante estos 16 capítulos, que podamos, Señor, poder sacar ese resumen para que podamos recordar lo que hemos aprendido. Oro, Dios, para que mis hermanos, el que está aquí como aquellos que están a través del internet, puedan escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos. Pedimos al Espíritu Santo su guía en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, Pablo, dentro de todas sus misivas y sus cartas, siempre va a tocar puntos doctrinales y puntos morales. La carta a los Corintios es una carta no doctrinal, si bien es cierto, tiene algunas cosas de doctrina. Ahí hablamos un poquito de la institución de la Santa Cena como tal, pero es un libro, una carta que va más enfocada a resolver problemas de una iglesia. Es importante ver cómo en las iglesias siempre habrán problemas. Hay personas que dicen: mira, a mí no me gusta ir a los cultos, no me gusta ir a la iglesia, porque en la iglesia la gente, ahí hay un montón de problemas, de chambres, de esto y lo demás. Amado, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. De hecho, Pablo tiene 3 motivos fundamentales por los cuales escribe esta carta. 3 motivos por los cuales Pablo va a escribir esta primera epístola a los Corintios. Ahora, vamos en orden para que recordemos. ¿En qué año fue escrita 1 Corintios? Si alguien se recuerda, si alguien apuntó, alguien lleva anotación de esto. Bueno, se dice que en el año 55 al 57 después de Cristo fue escrita. ¿Quién la escribió? Bueno, la Biblia dice, ¿quién dice que lo escribió? Pablo, ahí lo dice. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Le escribió Pablo en colaboración con el hermano Sóstenes, ¿verdad? Principalmente es Pablo. Sóstenes se cree es un colaborador de él, que a lo mejor Pablo consultaba, como cuando uno de pastor o el líder comenta con su grupo de trabajo y dice: mire, está pasando esto, pienso hacer esto, y tal vez alguien dice: mire, pastor, ¿y por qué no hacemos acá? Y entonces se entiende que es Pablo quien le escribe, pero con la ayuda pues de Sóstenes. Ahora, cuando decimos que Pablo le escribe, estamos asumiendo que Pablo lo escribe por medio de ¿quién? ¿Quién lo guía? El Espíritu Santo. Amado, ¿cuántos son cristianos aquí? Si somos creyentes, debemos de entender que la palabra de Dios es inequívoca. La Biblia es inerrante, no se equivoca. La Biblia es palabra de Dios, lo dice el libro de Timoteo. Ahora, amado, Timoteo, Tito, Timoteo. Ahora, ¿quién escribió? Pablo. ¿A dónde estaba Pablo cuando le escribió? En su casa, dice. ¿A dónde estaba Pablo cuando escribió a los Corintios? Estaba en, cabal ahí, estaba en Éfeso, ¿sí? Pablo estaba en Éfeso. Es como que usted va a escribir una carta a los que están en Sonsonate. Entonces Pablo estaba en Éfeso. ¿Quién fundó la iglesia en Corinto, amados? Pablo. Pablo estuvo año y medio en Corinto. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? Vámonos un poquito atrás. Cuando allá en Jerusalén se levantan los apóstoles, se acuerda, el Espíritu Santo derramado, hay predicación, se convierte en Pedro, empieza el primer sermón de Pedro, si no me equivoco, se convierte en 5,000,
en la siguiente se convierte en otros 3,000, la iglesia empieza a crecer, la iglesia primitiva empieza a tomar auge, pero sucede que hay problemas, hay persecución, y empiezan a perseguir, y uno de los perseguidores era Pablo, y Pablo empieza a perseguir, y empieza otra gente más, hasta su conversión en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que Pablo es confrontado. Entonces mucha gente huyó, muchos huyeron, se fueron de ahí. Es más, en Roma, a los que eran cristianos los corrieron, en Roma los corrieron. Es así como Priscila y Aquila llegan a Corinto, huyendo de Roma. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Pablo, había mucha gente que se fue, y Pablo, su ministerio es hacia los gentiles, no tanto para su mismo pueblo. ¿Qué sucede con todo esto? Pablo va a Corinto, hay un grupo grande, y había si yo no mal me recuerdo, lo estudiamos en el libro de los Hechos, cuando no podían haber sinagogas, sino habían más de 12 hombres. Pablo llega y hay mucha gente ahí y empieza a predicar en Corinto. ¿A dónde sale eso? En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Usted lo puede ir a buscar en el libro de los Hechos. Entonces Pablo va, funda esta iglesia, levanta una iglesia bastante fuerte, pasa 1 año y medio con ellos. ¿Qué pasa haciendo? Formando un equipo de trabajo. Ahora, Pablo conocía a los de Corinto, a muchos de ellos, muchos se los había ganado a Cristo. Entonces, allá en el 55 al 57 les escribe, y les escribe por 3 motivos fundamentales. Veamos. El primer motivo por el cual Pablo escribe, o las 3 razones, primero es porque hay noticias de parte de la familia de Cloé de que hay problemas dentro de la congregación. Algunos dicen que Cloé podía ser una familia, un apellido, porque dice que fue informado por los de Cloé. Algunos dicen que era una señora, otros teólogos dicen que era como una familia, como decir, fue informado por los Martínez, ¿verdad? ¿Sí? Por los Mejía. Entonces, indiferentemente si era un hombre femenino o era una familia, Pablo es advertido por una familia que se están dando divisiones ahí en la iglesia. ¿Y por qué le escriben a Pablo? ¿Y por qué no a Pedro? ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo lo había fundado. Porque al final ellos conocían más a Pablo que a los otros apóstoles. Entonces, Pablo, una de sus razones es que va a hablar conforme a la información que le llega. ¿Qué le dicen los de Cloé a Pablo? Si alguien se acuerda, ahí está en su Biblia, en el Corintio, en versículo 1:11. Mire lo que dice: porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Uno de los motivos por qué Pablo le escribe a esta iglesia es porque están teniendo problemas dentro de la iglesia. Están teniendo problemas muy serios. Entonces, esta familia o esta persona le escribe a Pablo y dice: mira, dentro de aquí de la iglesia hay problemas. Hoy nos reunieron vía Zoom, nuestro supervisor general, el pastor Alex Herrera, reunión solo de pastores, y él comentaba algo de esto, de que hay muchas personas que se abocan a ellos para comentar ciertas irregularidades que se están sucediendo dentro de muchas iglesias. No dijo nombre, no mencionó, solo de la zona central, porque él es el supervisor de la zona central. Entonces, acuérdese que todo lo malo va a salir, hermano. Allá llega Pablo y le llegan a decir: mira, ahí hay divisiones, hay pleito. Comentaba por ahí de un pastor que dijo simple y sencillamente, no dijo nombre, y creo que me parece lo correcto, solo lo puso a nivel de ilustración, que un pastor hace cierto tiempo atrás no sabían, y le comentaron los de la iglesia, que el pastor dijo: me voy de esta iglesia, me agarro un año libre, me olvido de ustedes, ahí al año que venga a lo mejor vuelva a regresar. Entonces dice él, ¿verdad? El pastor no pudo ni venir a entregar la iglesia, que sería lo correcto. Mire, la verdad que yo no quiero seguir, ya no aguanto a estos hermanos, ¿verdad? Mucho molestan, ¿verdad? El pastor que se fue, no estoy diciendo yo, ¿verdad? Y dice que no llegó, simplemente dijo: me voy de esta iglesia. Entonces los hermanos le avisaron: mire, pastor, nosotros hemos quedado a la deriva. El pastor, después de tantos años de estar aquí en Ayutux, no, perdón, no era Ayutux, después de estar tantos años aquí, dijo: me voy, y nos dejó, dijo. Entonces siempre habrá alguien que informe. Y Pablo dice, uno de los motivos principales fue por las divisiones que había. Y como supervisor,
como fundador de esa iglesia, guiado por Dios, él iba a contestar. Ahora, ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque de parte de la congregación no solo fue una persona. Ahora, varios de la congregación le enviaron una carta sobre ciertas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué sucede acerca? Hicieron, y lo vamos a ver cada tema, pero hicieron preguntas como, por ejemplo, ¿qué hacemos con lo ofrecido a los ídolos? ¿Qué hacemos con el sexo? ¿Qué hacemos con el divorcio, con el matrimonio? Entonces Pablo, hubo un grupo de hermanos que le mandaron hacer ciertas preguntas a Pablo acerca de cómo debería ser. ¿En base a qué Pablo les decía? En base a lo que había aprendido del Señor Jesucristo. Ahora, mire que más, esa es la segunda razón. La tercera razón es porque a él le visitaron. ¿A dónde estaba Pablo? En Éfeso. Le visitaron 3 hermanos de la congregación y llegaron con otras inquietudes donde estaban preguntando qué hacer en diferentes cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, son los 3 motivos principales. Primero, porque le avisaron los de Cloé que había pleito en la iglesia. Si usted se recuerda, unos decían que eran de Apolo, otros que eran de Pablo, otros que seguían a ¿quién más? No me recuerdo. Aquí dice Pablo, Apolo, Cefas. Otros decían que eran de Cristo. Eso, él tenía que tratar ese problema que se estaba dando. El otro que le dije, el segundo punto, le dije que era, ¿qué le dije que era? Que tenían ciertas inquietudes y le mandaron otra carta a Pablo. Se cree, déjeme decirle, que primera y segunda no son las únicas cartas enviadas por Pablo a Corintio. Se cree que hay otras más que no entraron al canon porque Dios así lo dispuso, pero había mucha inquietud, mucha pregunta. Recuérdense que era una iglesia bastante nueva y eso que no me he metido a la parte de que era Corinto. Hablemos un poquito de Corinto. ¿Se recuerda que era Corinto una ciudad que portuaria? Tenía 2 puertos principales. Mire, era una ciudad tan importante que llegaban a un punto en este puerto, en una esquina, y luego había otro en la otra esquina. Había un tercero, pero eso no era muy grande, no era muy usado. Estos puertos, cuando venían las embarcaciones, para no ir a dar una gran vuelta por todo el sector, bajaban los barcos acá. Lo que hacían es que los subían a tierra. Había una calle, los subían a tierra, los montaban en unos carretones con rueda y ellos lo empujaban y lo alaban hasta el otro lado. Allá del otro puerto lo tiraban al mar otra vez para ahorrarse un gran tramo de mar. Entonces era una ciudad grande, era una ciudad, había más o menos, Corinto tenía 250,000 habitantes, libres, ojo, libres, y tenía cerca de 400,000 esclavos. Vea esto, 400,000 esclavos. Más o menos, ¿cuánto sería? Si sabe sumar, 650,000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad grande, donde había 12 templos. Algunos a Afrodita, que era el más importante, eran los más grandes. Tenía cierta temporada donde hacían un sexo religioso, así le llamaban, donde habían cerca de 1,000 sacerdotisas que venían a hacer una función de prostitutas, pero no eran vistas como tal. En el templo, era un templo muy grande, y ahí se le daba culto a Diana o a Afrodita, y eran, póngale, una cantidad de mujeres donde los que vivían como los que llegaban a ese lugar. Y yo le hablé a usted que tenía 250 hombres, 250,000 libres y 400,000 esclavos, sumando eso sin poner a los que llegaban en los barcos. Entonces era una ciudad tan inmoral. ¿Qué se le viene a usted cuando oye Sodoma y Gomorra? Perversión, ¿verdad? De hecho, la palabra sodomizar está aceptada cuando se sodomiza a una persona, es decir, abusos sexuales de lo que usted se imagine. Entonces esta ciudad era tan pero tan pervertida que aquel que llegaba a vivir a esa ciudad muchas veces se acostumbraba o tomaba esas costumbres.
Entonces cuando la gente decía, mira, vos ya te corinticiaste, es decir, ya te hiciste igual que estos, pues. Era una ciudad tan perdida moralmente en todos los ámbitos que había mucha pregunta para Pablo, porque los cristianos convertidos, muchos eran gentiles, otros eran judíos, otros eran de padres griegos, de padres romanos. Entonces había una mezcla de cultura que cuando ya se convertían al cristianismo chocaban. Y no me va a dejar mentir usted, amado, nosotros como iglesia, que ha ganado mucho terreno acá en nuestro país, hoy ya no mucho que se sorprendan cuando usted dice que es evangélico, pero hace años atrás era como que ya te hiciste aburrido, ya no vas a poder bailar, ya no vas a poder esto, ya no vas a poder tomar. Imagínense esa ciudad que era tan pervertida, y cuando se convertían a Cristo se tenían que apartar y dejar todas esas costumbres y cosas inmorales, que a la gente le costaba dejar esa situación, que a la gente le costaba someterse completamente. Ahora, Corinto, como le dije, era una ciudad grande, tenía los puertos principales, 2 puertos principales, pero era completamente perdida en ese sentido. Ahora, vamos a ver qué temas toca Pablo en Corinto. Uno de los temas que toca, de los primeros que toca, son las divisiones. Sucedía que cuando Pablo se fue, llegaban otros predicadores, llegaban otros a hablar de Cristo, pero algunos, y usted no me va a dejar mentir, hermano, y esto es así. ¿Qué le hemos enseñado? Por años se nos ha enseñado, y por años le hemos seguido enseñando que su mirada debe estar puesta. Ahí no dice puesto los ojos en el líder, en el pastor, no, en Jesús, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sucedía que llegaban a la ciudad de Corinto otros predicadores, y muchos se enamoraban del predicador, de la manera, no del predicador enmiendo, de la manera en que predicaban, ¿o no? Por ejemplo, yo he ido a iglesias donde la gente está acostumbrada mucho a su pastor. Ustedes de repente se acostumbran a mi manera de ser. Es normal porque estamos constantemente. Pero sucedía que la gente ahí se hacía como grupos. Si algo yo he luchado durante casi 14 años desde la iglesia, es que los ministerios no se vean como indiferentes. No, es que estos son de escuela bíblica. No, es que estos son de acomodación. No, es que no se metan con mi grupo porque este es mi ministerio. Todos somos un cuerpo de Cristo. Y en esa iglesia se estaba dando ese problema. Algunos decían, no, a mí me gusta más Apolo, a mí me gusta como Apolo presenta la palabra, a mí no me hablen de Pablo, a mí no me hablen de Cefas. Entonces había división. Por años hemos aprendido, hermano, que lo importante es de quién se predica, no quién predica, ¿sí o no? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Si algo debemos de tener claro nosotros los predicadores, nosotros los pastores, es que no somos nosotros, es a Dios quien se le debe la gloria. Y usted, como miembro activo de una iglesia, usted debe venir a escuchar palabra, párese quien se pare aquí, y eso debe estar claro. Entonces Pablo dice, señores, los problemas están muy serios, porque ese primer problema que Pablo va a atacar es esa división, que dice en el 11, porque he sido informado y se acerca a vosotros, hermanos míos, dice Pablo, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Ese es el primer punto que toca Pablo. Mi hermano, si algo nos puede hacer caer, cualquier iglesia, cualquier ministerio, cualquier familia, cualquier empresa, cualquiera que sea, son divisiones. Cualquiera, hermano. Porque debemos de entender, y Jesús, bueno, Dios lo trata por medio de Pablo, que somos un solo cuerpo, todos somos necesarios. Entonces Pablo empieza con este primer tema muy importante, las divisiones. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Dividirnos, hermano. Dividirnos. Hace tiempo atrás, unos 12 años atrás, uno de los pastores de la zona, de diferente iglesia, siempre cristiana evangélica, generó una asociación de pastores de Ayutuxtepeque y se llamaba APEA. Recién había venido por acá, teníamos poco estar acá y tuvieron a bien invitarme. Y cuanta vez que me invitaran, a mí me gustaba, hermano, porque les soy honesto, yo me crié y conocí el tabernáculo. Yo llegué a la iglesia Taber y yo no conozco las otras doctrinas más por el estudio que he hecho, más que vivencial. O
sea, yo sé diferenciar en asambleas de Dios, sé diferenciar en apóstoles y profetas porque me ha tocado estudiarlo, porque es parte de mi formación como pastor. Pero vivencialmente yo nunca fui a una iglesia profética, nunca fui no digo que sea malo, estoy dándome mi punto. Y me gustaba porque ahí compartía con pastores de todos, de todo Ayutuxtepec, que no solo Taber, sino también de cantidad pero más de algún pastor siempre se incomodaba. Me recuerdo un anciano, no me recuerdo su nombre y mejor ni la iglesia, solo me recuerdo que me dijo: ¿y usted qué iglesia es?, me dijo. Pero ya le sentí el tonito así. Y pues yo 2 años de estar aquí en Ayutuxte, y yo le digo: bueno, yo soy del tabernáculo. Pero así, yo tengo 50 años de estar aquí, me dijo. O sea, estamos sacando pecho, queremos, y van las divisiones. Y van las divisiones. Y la tenemos, hermano. Y Pablo dice: señores, no es posible que dentro de la iglesia hayan divisiones. Dentro de la iglesia esté ese pleito. Entonces, ese es uno de los principales puntos que Pablo va a atacar. Ahora, ¿qué otro punto ataca? Pablo va a hablar, por aquí lo apunté, y le va a decir: señores, yo no vengo a hablarles a usted con filosofía humana. Mire, hermano, yo quiero que usted sea bien claro. Hoy dijo una frase muy bonita el pastor Alex Herrera. Quiero ver si la apunté en la reunión, y lo cito textualmente. Lo que él dijo me gustó y lo agarré para mí. Y dijo lo siguiente, si lo hallo, espéreme. Ahorita no se me quede viendo mal, que ahorita llego, espéreme. Va. Dice, mire, el teólogo tiene conocimiento, pero el pastor tiene corazón. Me impactó porque como pastor yo debo de aprender y debo tener doctrina y debo tener una base bíblica, ¿sí o no? Pero no me puedo enfocar solo en el teólogo. Y dijo algo bien cierto: hermano, dejen de estar predicando libros, predique de Cristo, predique la Biblia. Amén. Porque hay muchos consiervos que le van a hablar y lo apantallan, hermano. Y se me traba la lengua. Hay un Bonhoeffer, no me acuerdo, es un suizo alemán. Yo los vi en la universidad, pero tenía un compañero que solo de él hablaba: es que fulano es tal, y otros que, hermano, y usted lo ve en las redes peleando. Unos salieron de nuestra iglesia central, pastores de ahí, estuvieron dando clases en el colegio, y ahora los ve en el colegio de teología, y ahora los ve criticando. Es que estos están perdidos, ellos tienen la verdad. Amado, cuando usted vea que alguien dice tener él solo la verdad, eso se vuelve una secta. Cuando ya usted le dice: no, es que la verdad solo, cuando la gente dice: es que como dice mi pastor, no, lo que dice la Biblia, porque yo, pastor, le puedo decir cualquier cosa. Ahora, amado hermano, el teólogo tiene conocimiento, pero el pastor tiene corazón. Y hoy nos exhortaba eso el pastor. No solo se trata, amén, hay que educar a la gente, hay que enseñarle, hay que doctrinalmente darle. Pero, ¿dónde está el corazón del pastor? Entonces, Pablo dice: señores, en el capítulo 2 va a decir: yo no vengo. ¿Y por qué le saqué este punto? Porque en el capítulo 2 Pablo dice: señores, yo no vengo con filosofía de hombres. ¿Y sabe por qué? Porque a estos griegos de Corinto les gustaba mucho la filosofía. Mucho la filosofía. Hay un Dagoberto Gutiérrez, ¿lo conocen? ¿Lo han oído? Ayer lo tuvieron entrevistando. Gran filósofo el tipo. Y él les habla tiene un intelecto bárbaro. Y les habla de la Biblia y conoce la Biblia. Pero a Dios no le conocemos con nuestro intelecto, le conocemos con nuestro corazón, hermano. Entonces, no se trata solo. Pablo dice: señores, yo no vengo, y en su carta de presentación, en el capítulo 2 dice: señores, yo no les vengo con una filosofía de hombre, porque los griegos estaban acostumbrados que si alguien llegaba algo nuevo, les gustaba las cosas del mundo, les gustaba. Yo no digo que no lea, hermano, es una obligación nuestra leer, sobre todo la Biblia. Un libro de apoyo, amén. Yo me recuerdo que en mis tiempos de estudiante de teología, todos tenían la Biblia Thompson. Yo nunca la pude tener porque no me alcanzaba para comprarla. Pero todos decían: es que el comentario de la Biblia de Thompson, y la Biblia de Thompson, y Thompson, y Thompson. Amado, yo le voy a decir algo: hay que leer, hay que estudiar, pero quien lo guía a usted y le da el entendimiento es el Espíritu Santo. Si usted ora, si usted lee, si usted alimenta su espíritu, cuando usted lea, Dios le va a abrir el entendimiento. Y no digo que no sea necesario. Pablo dice: señores, yo no vengo con filosofías de hombre. No, él viene con el Espíritu de Dios. Entonces Pablo está hablando: señores, no se dejen engatusar por toda esa enseñanza del mundo. Y lo ve ahora, hermano. Escuchaba ahora a un predicador muy famoso fuera de nuestro país, pero muy de los más grandes en Latinoamérica, y no hablo de Dante Gebel. Hay otro pastor por ahí, y él dice que le reclamó a Dios, dice:
¿Cómo es posible que los impíos tengan millones? Y yo le reclamé a Dios. Y yo que me sacrifico por tu pueblo, mira, que acaso no ha leído el Salmo 73.1. ¿Qué dice el Salmo 73.1, hermano? Cristianos, tabernáculo. ¿Qué dice el Salmo 73.1? Dice, ya le estoy cambiando. ¿Cómo dice? No, léalo, no le escucho. Salmo 73.1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ese es, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En cuanto a mí, dice, casi rebalan mis pies por estar viendo la propiedad de quién. Y si usted se va a leer ese salmo, va a ver que al final el impío tiene un mal fin. Si solo el hecho de no ser salvo, hermano, si cuando muera tiene una condenación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No se trata ahora ya no se le llama, y usted lo va a ver, ya no se le llaman sermones, ya no se le llama culto. Ahora se llama, vamos a ir a un coaching, a un entrenamiento. Amado, este es un culto para alabar y glorificar el nombre de Dios y exaltar el nombre de Dios. Pero ahora las filosofías de hombre están. Hace poco ahí en internet leí, si tú predicas, inscríbete a nuestro seminario para explicarte y enseñarte a predicar. Hay otro, el mismo que le cuento, dice, va a ser un seminario enorme para imponer y que estén bajo su cobertura. Yo estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y lógicamente, terrenalmente, del tabernáculo central. Estamos bien. Pero te vamos a enseñar cómo obtener milagros, dice. ¿Acaso hay una fórmula para obtener un milagro, hermano? Lo único que dice la Biblia es que si oramos creyendo, lo recibiréis. Bajo el entendido que sí es la voluntad de Dios. Porque qué tal que un ladrón crea que va a poder asaltar el banco sin que lo apresen. Yo tengo fe, y como tengo fe voy a ir a asaltar y nada me va a pasar. O sea, la fe mueve a Dios cuando va a glorificar su nombre y cuando hay un propósito en la vida. Ahora, Pablo se presenta bajo ese tema. Y Pablo dice, Señor, yo no vengo con filosofía de hombre. No, yo no vengo a hablarles, vengo a hablarles del Cristo que resucitó. Ahora, ¿qué otros temas trata Pablo? ¿Qué otros temas? Toca temas como déjenme ver, la curación del ministerio de los apóstoles. En el 5 toca un tema, y este es uno de los temas que Pablo va a atacar muy fuerte. En el capítulo 5 de Corintios, este es bien importante, Pablo va a señalar, y entiendo yo que quien informó eso fueron los de Cloé, que había un hombre que se había metido a vivir sexualmente ¿con quién? Con la madrastra. Y Pablo dice, señores, y ninguno de ustedes ha hecho nada, dice Pablo. Más bien lo celebran. Más bien dice, no te preocupes, vos sabés que pues sí, ¿verdad? Estamos queriendo cambiar. Y Pablo los confronta y le dice, señores, ese es un pecado. ¿Pecado qué es, hermano? Pecado. ¿Qué dije el domingo? Los que estuvieron el domingo predicamos un sermón que se llamaba el pecado te seduce, o cuando la seducción del pecado. ¿Qué es el pecado? Es lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Entonces Pablo va en este tema, en el capítulo 5, y le va a decir a la iglesia de Corinto, señores, ustedes tienen ahí a un fulano que se ha metido a vivir con su madrastra y ustedes no dicen nada. Ahora usted dirá, pastor, pero la madrastra ya no estaba con el papá de él. Bueno, la Biblia no dice nada de eso. Algunos teólogos dicen que era como a escondida, que a lo mejor el único que no sabía quién era, el papá de él. Y la gente se daba cuenta. Pero nadie decía nada lo confrontaba. Y mire, estos temas son un poquito difíciles porque dentro de las iglesias, cuando uno confronta a la gente, lo más fácil que hace es irse, hermano. Y eso lo tenemos bien claro. Es bendición que hayan iglesias, tabernáculos, aquí hay una, que hay otra, y hay otra, y hay otra. Pero la gente cuando se confronta con el pecado, lo que dicen es mejor me voy. Mucho le tira a uno el pastor. Además, ni mi tata, ni quiero, hermano. Entonces, Pablo les está confrontando ese tema. Y Pablo les está diciendo, señores, ¿cómo es posible que ustedes, siendo creyentes, haber creído en Jesús como su Señor y Salvador, no puedan resolver y confrontar a ese tipo? ¿Qué les dice Pablo que hagan con él? Que se lo entreguen a Satanás, dice.
aunque su alma no va a sufrir ningún daño. Dice, al tal, tráigenselo a Satanás. Es decir, si no quiere hacer nada, si no quiere rectificar y corregir, déjenlo que el diablo le pase factura. Amado, todo dice la Biblia que nuestros pecados nos alcanzarán. Entonces Pablo toca ese tema. Voy a cambiar porque algunos ya los veo serios, ¿verdad? De inmoralidad. Habla de pleito entre hermanos en el capítulo 6, donde van a los juzgados. Y mire qué feo es, ¿verdad? Que a veces entre hermanos nos imponemos demanda. Y Pablo ahí en el capítulo 6 les dice, señores, ¿cómo osa usted ir a acusar a su hermano allá afuera ante los juzgados? ¿Que no hay entre ustedes algún sabio para resolver ese pleito? Vea todo lo que Pablo está tratando. Son temas bien importantes. Si usted ve, no son temas doctrinales, son temas conductuales, en base a la conducta. Entonces Pablo dice, señores, ¿y entonces dónde está el cambio? Por ahí leí algo y es muy cierto. ¿Cómo es que somos un país 90% cristianos, evangélicos y católicos, y otras denominaciones y otras sectas, y hay tanta muerte, y hay tanta separación, hay tantos divorcios, hay tantas personas viviendo en adulterio o en fornicación? Y eso es lo que está diciendo Pablo. No me vea raro, pero eso dice Pablo. O sea, ¿cómo es eso, pues? ¿Cómo es que dentro de la iglesia están permitiendo ese tipo de cosas? ¿Cómo es entre que la iglesia se están peleando y se agarran hasta de los pelos? No, pastor, no fue en la iglesia, fue afuera de la iglesia, allá arriba. O sea, eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo a los de Corinto. Señores, por favor, no es posible que entre ustedes se estén peleando. Dice la Biblia que nos ayudemos principalmente a quienes, a los de la familia. Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros a veces entre nosotros no estamos peleando. Y Pablo está diciendo, Señor, vea cómo las iglesias, porque la gente dice, no, la iglesia primitiva, no habían problemas. ¿Cómo no, hermano? Eran igual que nosotros. No se sorprenda, ¿por qué? Porque el diablo quiere botar nuestra fe en aquel que por nosotros pagó un precio en la cruz. Ahora, dependerá de usted, hermano. Dependerá de usted si se aleja, si se aparta. Ahora, cambiemos un poquito. Nos habla en el versículo 6. Ahora, de los problemas, o sea, es decir, llevar los pleitos a gente incrédula. A gente, mire, y le voy a decir algo, a veces nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Un gran cuidado. Esto pasó hace 7, 8 años atrás. Aquí siempre ha habido panes Reinita y no sé qué otros más comedores por ahí. Pupusería, no sé cómo se llama la pupusería que está ahí, una más adelante. Y un día vino alguien inconverso, amigo de uno de los servidores, y se paró allá afuera y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Siempre te congregas aquí? Sí, le dijo. Mira, le dijo, vengo de por ahí, le dijo. Y ahí hay un grupo de hermanos que se congregan aquí con ustedes, le dijo. Él inconverso. Mira, estaban hablando peste, le dijo. Tacos al pastor, toctas al pastor, y hablaron de todos, de los líderes, de esto, de lo otro, los mismos hermanos. ¿Usted cree que un inconverso le va a dar ganas de venir a la iglesia? Si está oyendo, yo no digo que vamos a ocultar, no. Si hay algo que a usted no le guste, usted está en la entera disposición de entrar a mi oficina y decirme, pastor, esto y esto no me incomoda, esto y esto no me molesta. Y si yo no le resuelvo, los líderes no le resuelven, pues como bien lo dijo el pastor Alex Herrera, ahí está la central. El que nada debe, nada teme. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén dando que hablar? ¿Y a quién dañamos? Al cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que la gente va a querer venir? No, hombre, si en esa iglesia del Taber, saliendo las hermanas se agarraron a trompones por un hombre, habiendo tantos hermanos. Solo que estamos ocupados. Va. Ahora, luego nos habla de los problemas del matrimonio. Había muchos problemas en esto del matrimonio. De hecho, Pablo dice, señores, es que no es separarse solo por separarse. Pablo da dos buenos consejos que a mí me quedaron bien. El que está libre no procure casarse, dice. Y el que está casado no procure soltarse, separarse. Bonito.
Pablo dice, señores, si usted está soltero, tranquilo, manténgase. ¿Cuál es la chirria, como decía mi abuela? Saliendo de un noviazgo a caer en otro, ensartado. Qué serio los veo. No los estoy regañando, así soy. Va. Entonces Pablo dice, señor, si usted está soltero en el capítulo 7, no se case, hombre. Le va a servir mejor a Dios. Y de este texto se agarran para el celibato de los sacerdotes. Porque una que no se case, hace bien, dice. Si la virgen se casa, si no se casa, hace bien. Si se casa, hace bien, dice Pablo. Pablo dice, o soltero o casado, nunca en medio. Ay, te veo el fin de semana, nos vemos, vea, 2 que 3 ahí, vea, tipo el Barcelona con el PSV, te lo mando, me lo mandaste, te lo regreso, no te lo regreso. O sea, o estás o no estás. Entonces Pablo está hablando de los problemas que se dan en el matrimonio. Habla acerca de que el hombre no puede. Bueno, dice que cada uno tenga su propia mujer. ¿Y por qué lo dice de esa manera Pablo? Porque acuérdese que ellos, los de Corinto, tenían la costumbre de ir al templo. ¿Y qué iban al templo allá donde la Afrodita? A acostarse literalmente con no era visto algo malo. No era visto algo malo. O sea, ella era normal. Entonces se convertía en Cristo, pero ellos querían a la mujer como tal. Y ya me recordé de este estudio. La mujer como tal solo la miraban como aquella que hacía, la miraban tan pura que la que le servía en casa, cuidaba a los hijos. Pero en cuanto a relaciones íntimas, trataban de no. Entonces ellos buscaban ir a estos templos. Y Pablo dice, señores, no, si usted tiene su mujer, es su mujer. Y de hecho dice, no se nieguen. Ahora, este es el capítulo 7, por ahí vamos. Creo que voy a correr porque el tiempo se nos va. Habla también acerca de lo sacrificado a los ídolos. No sé si usted se acuerda que vimos este tema, fue bastante largo. ¿Cuál era el gran problema? Que Pablo ataca. Porque Pablo les dice a los de Corinto acerca de los sacrificados a los ídolos. Porque habían algunos que cuando llevaban, los inconversos llevaban a sus templos todo lo de sacrificio, el sacerdote se quedaba con una parte, pero como era tanta carne, era tanto animales que llevaban, que lo que quedaba lo vendían a los comedores que estaban alrededor del templo. Entonces cuando alguien miraba comer a un hermano en Cristo, póngale, ¿qué pasaría si usted mira a su pastor con un par de cervezas? ¿Qué haría usted? Que me invite el pastor, no me moleste. Hace como 3 años, 4 años atrás, un hermano que ya está con el Señor me contó una anécdota. Usted conoce, yo tengo varios hermanos y dentro de uno de esos ahí nos parecemos. Pues no es que seamos iguales, pero nos parecemos, todos somos feitos. Y entonces dice que él vio tomando una cerveza y él dijo, él tenía poco de venir a la iglesia. Se peló el pastor, dijo. Él creyó que era yo. Y dice, no era yo, hermanos. El pastor se escuda con sus hermanos. Dice que se quedó el hermano sorprendido. Y después vino y se mataba de la risa. No, mi pastor, yo dije, hoy sí se peló el pastor, se está echando la cerveza. Algo así era lo sacrificado a los ídolos. La gente llegaba y decía, mira lo que está, y es cristiano y está comiendo lo que le ofrece. ¿Cuál fue el consejo de Pablo? Si lo que vas a hacer es ocasión de hacer caer al otro, no lo hagas. ¿Sí o no? No lo hagas. Hace tiempo atrás una hermanita que se congrega con nosotros, ya no tan joven, arriba de los 50 y algo, iba a ganar almas, se evangelizaba, pero en su Facebook subía fotos en trajes de baño. Yo no estoy en contra de eso, hermano. Cada quien hace con su vida lo que gana, pero con trajes de baño diminutos. En la iglesia manga larga y todo ganando, y allá mostrando lo que, no quiero decir las desgracias, mostrando lo que no debía demostrar. O sea, entonces si va a ser de caer, a mí me da igual, hermano. Pero hay gente que no. ¿Cómo es posible que esté subiendo, que va a ganar alma y está orando y por allá? Y la gente dirá, gente metida. Y es cierto, hermano, la gente metida, somos metidos. Lo digo por mí, yo sé que usted no. ¿Vea? Y yo le soy honesto, por eso yo no subo fotos. Una que otra subo y no me gusta subir. Peor, mire, hermano, hay que ser honesto. La edad nos pasa factura. Nunca he sido agraciado. ¿Cómo voy a subir una foto yo sin camisa? Tengo un montón de consiervos que ya traen el púlpito incorporado. Yo digo, no, pero yo soy metido, ya le dije. Porque a más de alguien va a hacer caer eso. Más de alguien lo va a hacer caer.
Entonces hay que cuidar. Eso es lo que está diciendo Pablo. El consejo de Pablo es, miren, todo es lícito, dice, pero no todo conviene. Pastor, yo con mis compañeros voy y comparto con ellos. Ellos son los que toman. Sí, mi hermano, pero más de alguno va a tomar una foto, más de alguno va a decir, mira lo que anda haciendo. Bueno, como los veo serios, voy a terminar. Ahí haga lo que le dé la gana. Sacrificado a los cielos. Sobre el velo habla acerca de las mujeres. El velo, ¿se acuerda que explicamos un poquito del velo, el uso? Al final vimos que no era doctrina, porque es el único libro que habla acerca del velo. Al final vimos también que todos son bienvenidos. Si usted quiere usar el velo, nadie le va a decir nada. Hablamos de si la mujer puede o no puede hablar dentro de la organización, lo explicamos. Y por último, Pablo habla acerca también, los dones. Y ese fue un tema muy interesante. Pablo habla acerca de los dones. ¿Qué dice Pablo? Que todos deben de usar su don, ¿sí o no? Pero en orden. Si alguno va a profetizar, ¿qué dijo? Que lo sea en orden, uno por uno, y que debe haber alguien, el que habla en lengua debe haber alguien que le traduzca. Pablo dice, hágase todo en orden y decentemente. Esto nos muestra que Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Yo les soy honesto, acostumbrado a ir a muchas iglesias tabernáculos, y la mayoría somos ordenados para la gloria de Dios. Así se nos enseñó, así aprendimos. Pero he ido a otras iglesias, hermano. Pastor, usted va a las 6 de la tarde y corriendo llego a cuarto a las 6. Yo digo, ya vengo tarde. Así, fíjate que cambiamos un poquito el programa. Lo dejamos a las 9 de la noche. No moleste, hermano. O sea, todo es en orden. Y pongámoslo en nuestra vida diaria. Todo es en orden, hermano. Todo es en orden. Lo que usted haga, lo que yo haga, debe ser en orden. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, hablamos un poquito de la resurrección de los muertos. ¿Se acuerda el problema que había? Pablo lo explicó. Creían en la resurrección de Cristo, sin embargo, había un grupo que no creía que fueran a resucitar. Preguntaban, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo? Esto y lo demás. Todo eso lo explicamos. Y luego, pues, creo que para terminar, también habla, de la preeminencia del amor. El amor todo lo puede, el amor todo sufre. Pablo dice, mire, todas estas indiferencias, los pleitos, las divisiones que han tenido, se superan con amor, ¿sí o no? Eso dice Pablo. Al final le dice, háganlo con amor, no se preocupe si el hermano esto, háganlo con amor. Y cuando lo hagan con amor, el amor supera cualquier pecado. Ahora, luego el hablar en lenguas, lo hablamos, la resurrección de la muerte. Y por último, Pablo habla de la ofrenda para los santos. ¿Qué les dice Pablo? Que les agradece. Que recojan cada primer día de la semana, ¿se acuerdan? ¿Para quién? ¿Para ayudarle a quién? Para ayudarle a la iglesia que está en Jerusalén. Pablo dice, señores, recojan una ofrenda. Cuando yo llegue no les quiero poner carga. Cada domingo recojan algo para ayudar. Y habla acerca del cuidado de los santos, o sea, de los que se dedican a la palabra. Entonces, en resumidas cuentas, Pablo toca todos estos temas. ¿Por qué? Porque fue consultado. Porque la gente tenía duda cómo manejarse, porque había muchas situaciones que se daban dentro de la iglesia. Ahora, ¿con qué cierro todo esto? Que no estamos lejos de los de Corinto, hermano. Todavía tenemos divisiones. Odia beber leche, dice Pablo en y no vianda, no algo sólido, porque todavía son necios, todavía son niños, todavía peleamos. Me enojo, me molesta mi líder lo que me dice, el pastor como prefiere unos que otros, que el hermano aquel, me cae mal. Cada vez que está el hermano en la cafetería, esa hermana yo mejor no me acerco cuando ella está. Yo en escuela bíblica no, porque en escuela bíblica esas hermanas son bien enojadas. Lo que tienen de chiquita lo tienen de enojada. No estoy diciendo nombre. Vea. Y así, hermano, y tenemos disensiones, y tenemos pleito, y tenemos discusiones. Y estamos en ese tira y encoge. Se da cuenta que no estamos lejos de estas iglesias, hermano. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pablo habla en el capítulo 13 de la preeminencia del amor. ¿Qué es preeminencia, hermano? Antes de todo, antes de todo, el amor. ¿Cómo Jesús nos saca a nosotros, nos rescata por amor? Haciendo un examen de conciencia, si tuviésemos que ir al cielo o al infierno por obras, ¿cree que seríamos salvos? Cada quien se conteste. En este momento, ¿cree que mereceríamos entrar al cielo por nuestras buenas obras? Sí las tenemos, pero nuestras buenas obras, dice el Señor,
que es como un trapo de inmundicia. No es nada comparado con lo que les ha hecho. Entonces esta noche, para cerrar el estudio, creo que Dios nos habla a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, que dejemos divisiones, que corramos aquellas cosas inmorales, no al hermano, nosotros, cada quien. Usted sabrá, yo sé en qué fallamos a Dios. Cada uno veamos y tengamos la preeminencia del amor, que cuando alguien caiga no lo señalemos, sino más bien levantémoslo, porque Dios mismo nos levanta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.